Alertan en Nuevo León por el brote de sarampión en Texas. La Secretaría de Salud informó que en México se han presentado 2 casos importados, uno en Oaxaca y otro en Chihuahua, por lo que exhortaron a la población también de Nuevo León a cumplir con todo el esquema de vacunación para evitar su propagación. En Texas ya se han identificado 124 casos y ya se reportó un fallecimiento. En más temas de salud, se mantiene la emergencia sanitaria internacional por la viruela símica, el Mpox, esto ante el aumento de casos y de áreas en las que se ha detectado, incluidas zonas en conflicto como el este de la República Democrática del Congo. Así lo informó la Organización Mundial de la Salud, y en lo que va del año se han detectado más de 2,000 casos confirmados de la variante LB y reportado 11 fallecimientos. Para hablar más sobre este tema, saludo con mucho gusto al doctor José Arturo Martínez Orozco, infectólogo y miembro del Grupo Especializado en Atención y Prevención de Enfermedades Infecciosas. Bienvenido, doctor, muy buenas tardes. Hola, Sandra, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptarla. Pues empecemos, si te parece bien, por explicarle al público qué es lo que más tiene relevancia en estos momentos sobre Mpox, qué debemos de saber y qué podemos hacer para prevenirlo, porque también se supo de un brote apenas este fin de semana en Oaxaca. Así es. Bueno, mira, pues como infectólogo y médico tratante de pacientes que tienen el diagnóstico de monkeypox, te puedo decir que pues a nivel mundial sigue esta alerta sanitaria sobre el monkeypox. Ya la OMS lo dijo, no hay que bajar la guardia y hay que estar vigilantes ante la sospecha de casos, hacer el diagnóstico y pues bueno, aislar a los pacientes y hacer el diagnóstico y tratamiento oportunos. Como tú bien comentas, hubo unos casos de un grupo de pacientes que estuvieron en Oaxaca, en el área de Zipolite. Lo reportó un poquito, sacó un comunicado a la clínica Condesa de que ha habido unos casos de monkeypox. Yo aquí en el consultorio ya tuve uno que ya reporté a la jurisdicción sanitaria, de hecho lo mandamos para allá para el diagnóstico. Son pocos casos, pero sigue habiendo casos. Digo, lo más frecuente, como pasó en el 2022, pues normalmente es pues el contacto con algún extranjero que trae el virus y nuevamente empieza a ser como estos pequeños brotes, unos pequeños brotes en comunidad que tienen contacto con estas personas. Para todo tu auditorio, ¿qué es el monkeypox? Para los que no han escuchado, pues es un virus muy similar a la viruela, que bueno, en este caso se llama viruela símica, pero hoy en día es Mpox, ya por la nueva nomenclatura de la OMS, que principalmente tiene un contagio por vía sexual, pero también puede ser por tocar las lesiones en la piel o también por contacto con secreciones respiratorias. Pero la mayor parte de los contactos, la verdad es que ya se considera hasta una nueva enfermedad de transmisión sexual hoy en día, pues es vía sexual. Entonces la mayor parte de los pacientes que vemos, de hecho prácticamente el 100% de los pacientes, son pacientes que tienen contacto sexual con otras personas que tienen el diagnóstico del monkeypox o Mpox. Bien, doctor, y en caso de que alguien tenga síntomas, ¿qué es lo que tiene que observar? ¿Cuáles son los síntomas que aparecen al principio? ¿En qué momento se tiene que acudir al médico ante alguna duda? Y, bueno, ¿qué pruebas se realizan? Y también sabemos que sí hay opciones de tratamiento. ¿Por qué algunos mueren? También nos puede decir en caso de que no se traten adecuadamente. Así es. Entonces, bueno, empezando por los síntomas, para todos aquellos pacientes que sexualmente tuvieron un contacto con alguien sospechoso confirmado de monkeypox, los síntomas se pueden desarrollar en un periodo de 7 a 21 días, es muy importante que lo sepan. La mayor parte de los pacientes entre 7 y 10 días ya empiezan con los síntomas, que es dolor de garganta, fiebre, cuerpo cortado, y empiezan a tener ganglios o bolitas que se llaman adenopatías en el cuello, en las axilas y en las ingles. La mayor parte de los ganglios son en el cuello y en las ingles, en la zona de actividad sexual. Después de que empiezan estos síntomas, pueden aparecer las ampollas, que son ampollas que salen muy grandes y que se llenan de un líquido amarillo como purulento. Entonces esas vesículas se hacen ampollas y después se hacen una costra y después se cae la costra. Todo este proceso de la ampolla que se hace, de la vesícula que se hace ampolla y luego que se hace costra, tarda un periodo en secarse de la piel y de la zona genital entre 7 a 21 días. Entonces, los síntomas son todos estos síntomas generales como de una gripe, una influenza, un COVID, pero después aparecen las lesiones. Las lesiones casi siempre están enfocadas en la zona de actividad sexual. Pueden ser alrededor de la boca, alrededor del pene, alrededor de la vulva o alrededor del ano.
También hay algunas presentaciones que no tienen lesiones en la piel para que tengan pues ahí tu auditorio también un poquito de ese conocimiento. A veces solamente se presentan úlceras en la garganta muy dolorosas y tienen muchísimo dolor de garganta y el monkeypox solo está localizado en la garganta. Puede estar solo localizado en la uretra del pene, en la vulva de la mujer o en la zona del ano como una proctitis sin necesidad de tener ronchas. Entonces, ante síntomas de muchas ampollas en la piel, con mucho dolor principalmente en la zona genital o úlceras en garganta, pene, vulva, ano, inmediatamente acudir al médico para una valoración. Aquí en México ya se está haciendo la prueba de detección por parte de Secretaría de Salud. Solamente es hablar a, no sé si es aquí en la Ciudad de México, acudir a la clínica Condesa, a las jurisdicciones sanitarias, se hace una PCR, que es como la de COVID, se hace un raspado de las lesiones y ahí salen positivos los pacientes. Actualmente no tenemos un tratamiento en México que es el tecovirimat, pero eso es solo en pacientes muy graves y no tiene una efectividad del 100% para curar el virus. De hecho, el sistema inmune, el aislamiento y las medidas pues, de higiene, y de dieta, etcétera, son las que hacen que solitos se curen los pacientes. De hecho, el 95% de los pacientes solitos se curan. Los médicos que tratamos monkeypox normalmente les damos tratamientos adyuvantes para mejorar las sintomatologías, tratamientos para ver que no haya tanta inflamación, que no se sobreinfecten las lesiones, que no tengan mucho dolor y que pasen este cuadro lo más noble que sea posible y sin tantas molestias. Pero tú, como bien comentas, Andy, hay casos muy graves. Entonces, los casos que yo he visto de gravedad y que se han visto aquí en la ciudad y en el mundo son en los pacientes que viven con VIH, que tienen las defensas muy bajas y que les ataca el monkeypox. El monkeypox se puede diseminar al cerebro o al pulmón o al hígado, entonces puede ser una enfermedad sistémica, pero afortunadamente esos casos son muy nulos y ahorita en un pequeño brote son escasos y raros. Bien, pues sí, como los virus así son, ¿no? Es cuestión de tiempo para que el cuerpo solito se defienda de ellos, pero sobre todo, pues lo más importante es evitar el contagio y la mejor manera también, pues, es estar informados, doctor. Ahora vamos, me gustaría, tenemos unos poquitos minutitos, pero sí dejarle algún mensaje a nuestro público sobre el sarampión, porque, bueno, este brote tan grande, el más grande de los últimos años en Texas, pues sabemos que Texas está cerquitita de México, hay gente que va y viene todos los días de Texas, o sea, cruza la frontera, y aquí pues hay que recordar al público la importancia de la vacunación porque es una enfermedad que en México ya no estaba, ya no existía. Exactamente, Sandra. Entonces, mira, aquí lo importante que debemos de conocer es que para nosotros como infectólogos especialistas en enfermedades infecciosas, lo que más nos preocupa más que el monkeypox ahorita, pues es el sarampión. El sarampión, déjame decirte que es la enfermedad infecciosa más infectocontagiosa que hay en el mundo. Entonces, obviamente este brote, pues ¿a quién está afectando? Pues a los antivacunas. Si te das cuenta, los reportes de la OMS y los CDC de Estados Unidos, el 100% prácticamente de los pacientes con sarampión son niños y adultos no vacunados. Eso es alguna cosa impresionante porque en pleno siglo XXI que haya gente que no quiera vacunar a sus niños, pues se nos hace a veces ilógico, pero pues sí, existe esa tendencia. Afortunadamente en México las tasas de vacunación para suprimir el sarampión afortunadamente están arriba del 95%. Lo único que se le recomienda a la población aquí en México es no tener miedo, llevar a sus niños a vacunar. La vacuna es la triple viral, la MMR, y se pone al año y a los 6 años el refuerzo. Si no están vacunados, inmediatamente iban a vacunarse contra el sarampión, que es una vacuna que la tenemos disponible a nivel privado y también se tiene disponible a nivel público. Y como ya escuchaste, los casos que estuvieron en México muy bien reportados por Secretaría de Salud fueron casos importados que eran personas no vacunadas que venían de otro país. Ahorita pues lo que más nos da pues obviamente mucho pues, miedo y la verdad hasta coraje a nosotros los médicos es que pues los niños se están infectando porque no están vacunados, sus papás no los quieren vacunar y el 50% de los infectados allá se están hospitalizando y ya hay muertos por el sarampión. Y el sarampión puede ser una enfermedad tan agresiva que puede inflamar el cerebro, el pulmón, el corazón y otros órganos. Y si no se vacunan y les da el sarampión, pueden quedar con una secuela muy grave después de 10, 20 años que se presenta después del sarampión, que es la panencefalitis esclerosante subaguda, que también eso ya no se ve, pero puede ser que después de estos brotes en gente que a pesar de que les dé sarampión no se quieran vacunar, en 10, 20 años estos niños de adultos puedan tener esta enfermedad.
Exacto, justo lo que hay que resaltar y destacar aquí es la importancia de la vacunación. Los resultados ahí están, son tangibles y visibles a lo largo de tantos años que no ha habido casos. Entonces, bueno, pues le agradezco mucho, doctor José Arturo Martínez Orozco, infectólogo y miembro del grupo especializado en atención y prevención de enfermedades infecciosas. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y por esta puntual explicación. Gracias a ti y a tu auditorio, Sandra. Un saludo. Buenas tardes, saludos. Vamos. Exactamente, vamos con información económica y le informo que durante la nueva sección denominada Jueves de Inversiones